Mira esto. En el año 2000, una hamburguesa costaba alrededor de $2. Hoy, en 2024, esa misma hamburguesa puede estar cerca de los 6. Y no es solo la comida. En 2000, una entrada de cine rondaba los $5. Ahora puedes estar pagando más de 10 por ver una peli en la misma sala. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? ¿Por qué los precios suben y suben en vez de quedarse quietos? ¿Es que los vendedores se ponen de acuerdo para subirlos a la vez? La razón grande, la que está detrás de casi todo esto, tiene nombre. Inflación. La palabra la has oído 1000 veces. Pero aquí va lo importante. ¿Qué significa de verdad? ¿Por qué aparece? Y siempre es mala. Vamos por partes. Porque cuando lo entiendes, muchas piezas encajan. Inflación, en el fondo, es bastante simple. Es cuando el precio de las cosas sube con el tiempo, y al mismo tiempo el valor de tu dinero baja. Por eso hoy pagas más por cosas que, hace años, costaban menos. No es que el producto cambie mágicamente, es que tu moneda compra menos. Un ejemplo rápido. En los años 70, el precio medio de un café era alrededor de $0.25. Ahora, en 2024, con esos mismos $0.25, lo más probable es que te den un vaso vacío pero sin café. Los precios del café suben, y el valor del dinero baja. Y por eso todo se siente más caro. La pregunta es la que importa. ¿Por qué pasa esto? Inflación puede ocurrir por varios motivos, pero hay unos cuantos muy comunes que explican la mayoría de casos. El primero se llama inflación por tirón de demanda, o demand pull. Pasa cuando mucha gente quiere comprar algo, pero no hay suficiente. Imagina el maíz. Supón que, normalmente la gente quiere comprar 10 toneladas y los agricultores producen justo 10. Todo fluye. Pero un tornado destruye la mayoría de los cultivos y solo quedan 3 toneladas. La demanda sigue igual, pero ahora no hay maíz para todos. ¿Resultado? La gente compite por conseguirlo. Y el precio sube. Una lata que antes costaba $2, ahora puede costar 3, porque simplemente no hay suficiente. Cuando muchos tiran del mismo producto, el precio se eleva. El segundo motivo es la inflación por empuje de costes, o cost push. Aquí los precios suben porque fabricar las cosas cuesta más. Piensa en un vendedor de palomitas que las vende a $3. Normalmente, ese precio se reparte así: $1 de maíz, $1 de otros costes y $1 de beneficio. Pero el mismo tornado que dañó el maíz hace que ahora ese vendedor pague más por el maíz. En vez de costarle 1, le cuesta 2, mientras el resto de costes sigue igual. Si no sube el precio ya no gana nada, así que lo sube por ejemplo a $4 para seguir teniendo $1 de beneficio. Eso es inflación por empuje de costes. Los costes empujan el precio hacia arriba. El tercer motivo es la inflación incorporada. Built-in inflation. Aquí aparece un ciclo. Suben los precios. Sube el coste de vida, la gente pide salarios más altos, y entonces las empresas vuelven a subir precios para mantener beneficios. Imagina trabajadores en una empresa de zapatos. Su coste de vida medio es $900 al mes y ganan $1000, así que llegan y aún pueden guardar algo. Pero si los precios suben y el coste de vida salta a $1000, ya no les queda nada para ahorrar. Y a veces el coste de vida incluso puede quedar por encima del salario. Entonces piden una subida. Si la empresa sube salarios a $1200, los trabajadores respiran. Pero la empresa ahora tiene mayores costes de producción. Para mantener el beneficio sube el precio de los zapatos. Y ahí empieza el bucle. Precios más altos empujan salarios más altos, y salarios más altos empujan precios más altos. Y ese ciclo puede seguir. El cuarto motivo es cuando hay demasiado dinero en la economía. Si circula mucho más dinero, los precios pueden subir aunque el producto sea el mismo. Imagina una barra de pan que cuesta $5. Hay 5 personas, y cada una tiene $5. Solo hay 5 barras. Así que cada persona compra una y listo. Ahora imagina que el gobierno le da a cada persona $5 extra. Cada uno pasa a tener 10. Con más dinero, la gente quiere comprar más. Cada uno quiere 2 barras, pero siguen existiendo solo 5. La panadería ve que la gente está dispuesta a pagar más y sube el precio a 10. Al final, cada persona vuelve a comprar solo una barra, pero ahora cuesta 10. No es que el pan valga más por dentro. Es que hay más dinero alrededor y el valor del dinero se reduce. Y esto conecta con lo anterior. Se parece a inflación por demanda, porque hay competencia por un producto escaso. Y también se parece a inflación por costes, porque la panadería, al principio, gana más.
pero luego compite con otras panaderías por trigo y el trigo sube. Eso empuja los costes y puede empujar el precio otra vez. En la vida real, países como Zimbabue, Venezuela o la Alemania de Weimar han vivido situaciones relacionadas con esto. Vale, entonces ya tenemos causas. Ahora viene otra pregunta práctica. ¿Cómo sabes cuánta inflación hay? Seguro que has oído hablar de la tasa de inflación, esa cifra que los gobiernos mencionan a menudo. Y cuando se dispara, puede dañar la economía. Pero esa cifra no sale de la nada. Se mide. Hay varias formas de medir inflación, pero una de las más comunes es el índice de precios al consumo, el CPI. La idea es seguir cómo cambian con el tiempo los precios de bienes y servicios cotidianos. Imagina un ejemplo sencillo. En 2024, pan $3, leche 4, huevos 5, una vela 8 y una entrada de cine 10. Todo junto suma 30. En 2025, el pan sube a 3, 30, la leche a 4, 20, los huevos a 5, 30, la vela a 8, 10 y la entrada de cine sigue en 10. El total pasa a unos 30, 90. Comparas 30 con 30, 90. Y eso es una subida de alrededor del 3%. Ese sería el CPI de ese año en este ejemplo. En la realidad se meten muchísimos más productos y la cuenta es más compleja, pero así se entiende el concepto. Y aquí viene algo importante. Un CPI bajo no siempre significa que todo sube despacio. Mira el mismo ejemplo. Pan sube un 10%, leche un 5%, huevos un 6%. Son cosas esenciales que compras constantemente. En cambio, algo menos esencial como una vela sube solo un 1, 25%, y la entrada de cine ni se mueve. Entonces, aunque el CPI parezca pequeño, la gente puede sentir que todo está carísimo, porque lo que más necesita es lo que más sube. El CPI es un promedio general, no una fotografía exacta de tus costes esenciales. Y ahora la gran duda. Si la inflación hace que todo sea más caro y que el dinero valga menos, ¿no sería mejor apuntar a 0%? O incluso a inflación negativa para que todo baje. Suena lógico al principio, pero a largo plazo no es sano para la economía. Primero, una inflación pequeña suele ser buena para el crecimiento. Por eso los bancos centrales suelen apuntar a algo como 2% o 3% al año, su número mágico. ¿Por qué? Porque una inflación pequeña anima a la gente a gastar en vez de solo guardar. Si sabes que los precios subirán poco a poco, te inclinas a comprar antes que esperar. Cuando la gente gasta, los negocios crecen, se crean empleos y la economía se mantiene activa. Piénsalo con algo simple. Si vendes helados y nadie compra, tu negocio sufre. El gasto mantiene el motor en marcha. Segundo, la inflación negativa puede ser peligrosa. Si la inflación cae por debajo de 0, significa que los precios bajan, y eso se llama deflación. La deflación suena bien porque todo se abarata, pero también puede empujar a las empresas a recortar salarios para mantener beneficios. Y ahí aparece el problema. Todo es más barato, sí, pero la gente tiene menos dinero. Y entonces nadie compra. Un ejemplo de esto fue la Gran Depresión en Estados Unidos durante los años 30, asociada a una deflación masiva. Así que deflación puede sonar bonita, pero puede estar detrás de desastres económicos enormes. De hecho, este tema da para otro episodio entero. Tercero, si la inflación se descontrola, es una pesadilla. Si poca inflación ayuda, y la deflación hace daño, demasiada inflación también destruye. Cuando la inflación se va de las manos, se llama hiperinflación. Es cuando, de media, los precios suben más de un 50% cada mes. Para verlo con un ejemplo, imagina que en enero de 2025 una barra de pan cuesta $3. En febrero ya está en 4, 5. Parece solo 1, 5 más. Pero si esa dinámica siguiera, en enero de 2026 esa misma barra podría costar $389. Un caso famoso fue Venezuela, por impresión de dinero descontrolada, con una moneda que perdía valor y precios que podían subir incluso cada hora. Y llegó un punto en el que la gente tiraba dinero a la calle, porque no valía nada y no compraba nada. Entonces, si demasiada inflación es mala y la inflación negativa tampoco es buena, ¿cómo se mantiene estable? Aquí entran dos actores, el Banco Central y el gobierno. Hacen cosas distintas, pero ambos influyen. El Banco Central se mueve con política monetaria. El gobierno, con política fiscal. La política monetaria es, básicamente, decisiones sobre tipos de interés y sobre la cantidad de dinero en circulación. La primera herramienta es ajustar los tipos de interés. Y para entenderlo,
Hay que tener claro qué es un tipo de interés. El coste de pedir dinero prestado, en porcentaje. Si pides $1,000 al 10%, devuelves 1,000 metros a 100 de interés. Cuando la inflación es demasiado baja, el Banco Central baja tipos para que sea más barato pedir prestado. Eso anima a más gente a pedir préstamos. Si más gente pide dinero, hay más dinero en manos de la gente, se gasta más, y eso puede empujar precios hacia arriba. Es muy parecido a la inflación por demanda. Cuando la inflación es demasiado alta, el Banco Central sube tipos. Pedir prestado se vuelve más caro. Menos gente pide préstamos. Hay menos dinero circulando y se gasta menos. Eso ayuda a bajar la inflación. Pero no pueden mantener tipos altísimos durante mucho tiempo, porque encarece el crédito. Hace más difícil que la gente tenga dinero y se frena la economía. Por eso el Banco Central tiene que equilibrar, subiendo y bajando según la situación del país. La segunda herramienta del Banco Central es controlar la oferta de dinero. Demasiado dinero empuja inflación. Demasiado poco puede empujar deflación. Una forma de hacerlo se llama operaciones de mercado abierto. Cuando hay poco dinero en la economía, el Banco Central aumenta la oferta con una operación expansiva. Compra bonos del gobierno a bancos comerciales. Bancos comerciales son los bancos que usa la gente, como Bank of America, HSBC, SBI y otros. Esos bancos ya tienen bonos y se los venden al Banco Central. El Banco Central paga y así mete dinero en el sistema. Con más dinero, los bancos pueden prestar más. Y como compiten por prestar, pueden bajar los tipos para atraer a quien pide préstamos. Eso empuja a que haya más dinero en la economía y la inflación puede subir. En cambio, si la inflación es demasiado alta, significa que hay demasiado dinero circulando. Entonces el Banco Central hace lo contrario. Una operación contractiva. Revende bonos a los bancos comerciales. Cuando los bancos compran esos bonos, se quedan con menos dinero disponible. Con menos dinero prestan menos. Y si no quieren prestar tanto, suben tipos también. Resultado: menos gente pide prestado, hay menos dinero circulando y la inflación baja. En resumen, comprar y vender bonos es una forma de inyectar dinero o retirarlo. Ahora, el gobierno también puede influir con política fiscal, impuestos y gasto público. Primera herramienta: impuestos. Si la gente tiene demasiado dinero, gasta más. Y eso puede empujar inflación por demanda. Entonces el gobierno puede subir impuestos para reducir el dinero disponible para gastar. Con menos dinero, se gasta menos y la inflación baja. Si, al contrario, hay poco dinero en la economía o la inflación es demasiado baja, el gobierno puede bajar impuestos para que la gente se quede con más y gaste más. Aunque siendo realistas, lo común es ver subidas de impuestos y muy raramente bajadas. Sí, triste. Segunda herramienta: gasto público. Imagina que tienes una tienda de materiales de construcción, cemento, ladrillos y demás. Tu negocio va bien con tus clientes. Un día, el gobierno decide construir un puente y compra muchísimo a tu tienda. Además, contrata ingenieros, trabajadores, supervisores. Tú, los ingenieros y los trabajadores recibís más dinero gracias a ese proyecto. Y cuando la gente tiene más dinero, tiende a gastar más. Eso puede empujar inflación hacia arriba. Ahora imagina que el gobierno para ese tipo de proyectos durante un tiempo. Tú dejas de recibir pedidos y muchos trabajadores dejan de cobrar por esas obras. Con menos ingresos, se gasta menos. Y eso puede frenar inflación. Y sí, un puente solo no mueve toda una economía. Pero piensa que existen montones de proyectos en todo el país, con miles de negocios, miles de ingenieros y cientos de miles de trabajadores. Además, son proyectos que valen millones o incluso miles de millones. Si el gobierno baja su gasto, el impacto en el dinero circulando puede ser grande. Bien. Todo esto explica el fenómeno a nivel país. Ahora lo que te afecta a ti. ¿Cómo te proteges de la inflación? Seguro que has escuchado a padres o abuelos decir algo como: guarda el dinero. Ahorrar suele ser un buen hábito. Pero la inflación tiene un efecto. Hace que tu dinero pierda valor con el tiempo. Imagina que guardaste $1,000 en 2014, en una hucha. En 2014 esos 1,000 compraban una cierta cantidad de cosas, pero en 2024, por la inflación, esos mismos 1,000 ya no compran lo mismo. Entonces, ¿qué haces para que tu dinero no se quede atrás? La respuesta que se propone aquí es simple: invertir. Mucha gente sugiere comprar oro para protegerse de la inflación. El oro tiene oferta limitada y demanda alta, y cuando la inflación sube, mucha gente confía en él como refugio. Pero para algunas personas, el oro no sube tan rápido como las acciones.
y por eso buscan inversiones con más rendimiento. Ahí aparecen opciones como acciones, criptomonedas, inmobiliario u otras herramientas de inversión. Cuando inviertes, lo que miras es el retorno. ¿Cuánto crece tu inversión en porcentaje? Imagina un ejemplo con 3 personas en 2014. Bob, Jack y Tony. Bob invierte $1,000 en acciones de Apple. Jack invierte $1,000 en oro. Tony deja $1,000 en una cuenta de ahorro. 10 años después, en 2024, Bob ha ganado $9,000, con un retorno medio del 25% al año. Jack ha ganado alrededor de $1,800, con un 6% al año. Tony tiene $1,104, con un 1% de interés medio. Pero hay que hacer un ajuste clave, restar la inflación para saber el valor real. Si la inflación es del 2% anual, el retorno real de Bob sería alrededor del 23% anual. Seguiría estando cerca de $8,000, es decir, habría ganado unos $7,000. El retorno real de Jack sería alrededor del 4% anual. Estaría cerca de $1,500, o sea, aún ganaría alrededor de $500. Y el retorno real de Tony sería negativo. Negativo 1% porque el 1% de la cuenta de ahorro no gana al 2% de inflación. Así que Tony, en valor real, estaría alrededor de 900. Es decir, habría perdido 100 de valor. Y aquí viene la parte que confunde a mucha gente. ¿Cómo? Si Tony tiene 1,100 y pico, ¿por qué dices que vale 900? Porque si la inflación media es del 2% anual, 1,000 en 2014 equivaldría a alrededor de 1,200 en 2024. Así que aunque Tony tenga 1,100, con eso solo compra lo que 900 compraban en 2014. En una cuenta de ahorro normal, su dinero estaría perdiendo aproximadamente un 1% de valor real cada año. Y con esto, la idea final queda clara. La inflación es una parte natural de la economía. Puede venir de eventos inesperados, de políticas del gobierno o del Banco Central, o incluso de teorías sobre empresas subiendo precios para ganar más. Como no podemos evitarla del todo, entender cómo funciona y cómo protegerte de ella puede ayudarte a no quedarte atrás. Y si vas a invertir para intentar superar la inflación, hay una regla que no debería negociarse. Aprende todo lo que puedas. No metas tu dinero en algo que no conoces ni entiendes. Y como se prometió, el siguiente tema a tratar sería la deflación. Si quieres más explicaciones así, con ejemplos claros, dale a like y suscríbete. Gracias por ver hasta el final.